el nombre de Cristo. Bien, quisiera preguntarte antes de empezar si tienes un lugar seguro. No sé si ahora que te pregunto, ¿tengo un lugar seguro? Puedes pensar o tu mente te ha llevado rápido a un lugar seguro. Yo tengo un lugar seguro. Me encanta mi hogar. Yo soy mucho de hacer muchas cosas. Siempre estoy moviéndome de aquí para allá, haciendo diferentes actividades. Pero si algo disfruto es estar en mi casa. Mi casa, mi hogar, allí estoy muy, muy segura, muy cómoda. Es un lugar en el que esté donde esté, me esté divirtiendo, esté disfrutando, a lo mejor no estoy, yo corro a mi lugar seguro. Quienes me conocen saben que suelo estar poco tiempo en algún sitio y luego corro a mi lugar seguro. Marcela a veces, ella y su padre dice, sí, ya está en el sofá, ya está pegada al sofá, porque es mi lugar de descanso, es mi lugar seguro. Y saben, hoy te quiero hablar de ese lugar seguro y ese lugar de descanso, que físicamente es mi casa para mí, pero espiritualmente es mi Señor, es mi Dios. Dios quiere ser para nosotros ese lugar seguro, ese lugar donde tú encuentras descanso, ese lugar donde tú encuentras paz, ese lugar donde tú disfrutas estar, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. No hay ningún lugar que se compare a la presencia de Dios. No hay nada en este mundo que valga más que la presencia de Dios. No hay nada que se compare, ni siquiera el amor más grande que pueda haber nacido cuando tuviste a tus hijos, cuando encontraste el amor de tu vida, porque ellos son momentáneos, tienen un límite, ese amor tiene un límite, pero el amor de Dios no. El amor de Dios lo abarca todo. La presencia de Dios lo abarca todo. Y de Él te quiero hablar hoy. Quiero hablarte de 3 personajes de la Biblia. Hay muchísimos más. De verdad que la Biblia está llena de personajes que amaron la presencia de Dios. Pero me enfoqué en ellos 3 por las características que se asimilan a nosotros. Así que para empezar este tiempo, para hablarte de ellos cuando desearon, anhelaron y buscaron la presencia de Dios, quiero que me acompañes a Éxodo 33. Yo creo que conoces la historia de Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Un hombre que sin saberlo, que nació con una asignación, nació con un plan del cielo para él. Él iba a ser el salvador de un pueblo que estaba en esclavitud. Y cuando él nace, él venía no solamente con una asignación, sino con la muerte asegurada. Conocemos la historia, él tenía que haber muerto en cuanto naciera, las matronas no lo hicieron, al final lo escondió su madre, pero llegó un momento en que tuvo que dejarlo ir. Escúchame esto, llegó un momento en que tuvo que dejarlo ir y confiar en que Dios cuidaría de su hijo. Empezamos por allí. Resulta que como Dios es tan grande y maravilloso, permite que ese hombre que tenía una asignación de salvar a su tierra, a su pueblo, llega a los brazos nada más y nada menos de la hija de Faraón. O sea, entra en el lugar más peligroso en el que podría estar. Termina en ese lugar, protegido. Y no solamente es que fue protegido, sino que fue instruido, fue enseñado para vivir como un príncipe. En la misma boca del infierno se forja un hombre con las características de un príncipe. Bien, hasta ahí viene la historia. Pero no solamente a él lo enseñan como príncipe, sino que a él le enseñan que él era hebreo. A él no le era desconocida su identidad. Entonces él se enfada porque uno de los egipcios lastima a uno de su pueblo. Él se indigna porque él sabía que él iba a ser el conquistador. Los estudiosos de la palabra dicen que en el transcurso de que su madre cuidó de él, pudo haberle dicho quién era él. Porque en la Biblia él dice, ¿por qué le haces daño? Él se enfada
y atenta contra el egipcio al punto de matarlo. Pero el hebreo lo descubre y él siente temor y huye. Otra etapa de su vida en la cual él era un príncipe y termina siendo un pastor de ovejas. Pasan años y no sé tú, pero 40 años en el desierto, creyendo que tú ibas a ser un príncipe, que ibas a ser un libertador, pero ¿qué pasó? Pasan los años y tú dices, nada ha pasado, nada ha sucedido. Me dijeron que era un libertador. Me crié como príncipe y hoy soy un pastor de ovejas. Bien, en este tiempo se encuentra con la presencia de Dios. Cuando llegó el momento, se encontró con el mismo Dios vivo, que le recuerda, que le dice qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y quién era él. En ese momento Moisés ya era un hombre transformado. Ya no, me imagino que ya no pensaba en la grandeza del reinado en Egipto, del gobierno en Egipto, de todo lo que él había aprendido, toda la historia que él tenía, de todo el conocimiento y la sabiduría que él tenía. Pero Dios le recuerda que él sí tenía una identidad, venía con una asignación y era el momento de cumplirla. Era el momento de ser el libertador. Como te digo, él estuvo en la presencia del Señor. De ahí en adelante el Señor empieza a tratar con Moisés, a hablarle a Moisés, a dirigir a Moisés en toda la ardua labor que él tenía que cumplir. El mismo pueblo no le creía, los egipcios se negaban, hubo una lucha, pero siempre Dios glorificándose a través de Moisés, mostrando que él estaba con Moisés, dirigiéndose tanto a los hebreos como a los egipcios, que el gran yo soy estaba con Moisés. Saca al pueblo de servidumbre, lo lleva al desierto, pasan el desierto, pasan todo lo que tuvieron que pasar y llega un momento en que Moisés sube, porque el Señor lo llama a solas. Un tiempo en el que Moisés está en la presencia de Dios, pero por lo tanto, mientras tanto el pueblo, ¿qué está haciendo? Adorando a otros dioses. El pueblo se descarría, el pueblo la lía bien parda, como decimos aquí, y el Señor se disgusta totalmente. Así que el Señor da una orden, una demanda y dice, ¿sabes qué? No voy a ir con vosotros más a ningún lado. Ve, lleva al pueblo donde yo prometí que llegaría, a la tierra prometida. Van a ir, van a llegar porque mi palabra es fiel, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Saben? Te voy a enviar un ángel, te voy a mandar con el ángel, pero yo no voy contigo porque si voy contigo, no sé si os mate en el camino porque sois duros de cerviz. Nuevamente la terquedad del pueblo. Así que Moisés empieza a hacer lo que él sabe, interceder ante Dios, clamar ante Dios, procurar por todos los medios. Y le dice, Éxodo 33, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Un hombre que habitaba en la presencia de Dios, que conoció a Dios y continuó caminando con él. Y a pesar de todo lo que vivieron en el transcurso de la salida de Egipto, en el mismo Egipto, cuando él ya conoció a Dios, dijo, no me convence. Un ángel para mí no es suficiente. Está bien, gracias por el ángel, pero Señor, no. Yo quiero tu presencia. Yo necesito tu presencia. Yo puedo ir allá, pero si tu presencia no va conmigo, no me interesa. No me saques de este lugar. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, no me importa que me echen del trabajo, si puedo estar en tu presencia? No me importa que los amigos me abandonen, si puedo estar en tu presencia. No me importa que el mundo se ponga contra mí, si puedo estar en tu presencia.
Moisés quería única y exclusivamente la presencia de Dios. Era una tierra prometida, iba a fluir leche y miel, iban a tener todo lo que querían, había promesas grandes para ser una gran nación, y valga la redundancia. Pero Moisés se paró y dijo, no, Señor, sé que te hemos fallado, pero tú prometiste ir con nosotros, así que cúmpleme tu promesa. Y más adelante dice, ¿y en qué conocerán que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Una intercesión de un corazón genuino que anhelaba la presencia de Dios y que Dios no se la pudo negar. Porque todo aquel que viene y se rinde a Dios y reconoce su soberanía, reconoce que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, podrá sin duda conquistar el corazón de Dios. Y Moisés fue un hombre muy audaz. Incluso algunos dicen que atrevido, porque buscó y le insistió a Dios, si tú no vas conmigo, no quiero ir. Mira que el mundo va a conocer que somos un pueblo único porque tú vas con nosotros. La gente va a saber quiénes somos porque tú vas con nosotros, porque tú nos acompañas allá donde vayamos. Eso es lo que identifica a un hijo de Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros, que Dios camine a nuestro lado o delante de nosotros, como Él quiera ir, pero que Él esté con nosotros, acompañándonos en cada paso del camino. Su presencia es lo más valioso e importante de nuestras vidas y es lo que debemos atesorar cada día, es que su presencia nos acompañe. Porque muchas veces vivimos un evangelio de iglesia. ¿Cuántas veces venimos aquí, gloria a Dios, lo adoramos, lo exaltamos muy bien, pero salimos y se nos olvida? Pero llegamos a nuestros familiares, estamos con ellos y terminamos comportándonos como nuestras familias. Porque es que eres el aburrido de la fiesta, porque eres el amargado, porque no haces lo mismo que nosotros. Entonces no se nota, porque dejas la presencia de Dios a un lado, porque apartas la presencia de Dios, porque quieres la presencia de Dios para momentos específicos. Y no es así con el Señor. Su palabra dice que Él nos anhela celosamente. Él quiere todo de nosotros. Y llevamos un año hablando de este tema, un tiempo hablando de este tema, de cuánto nos anhela Dios, de cuánto quiere nuestras vidas, de cuánto le importamos. ¿Podríamos nosotros sentir la misma importancia por Él? Podríamos decir, como dijo Moisés, si tú no estás conmigo, no quiero nada, no me vale nada. No me interesa todo lo que el mundo me ofrece. Por tu presencia, lo cambio todo, Dios, por tenerte a ti conmigo. Hablar esto, hablar de Moisés es hablar de un hombre que fue radical y comprendió y absorbió y disfrutó la presencia de Dios como nadie. Porque la palabra dice que hablaba cara a cara con Dios. Sus momentos de intimidad con Dios llevaban hasta 40 días. Intimidad profunda, sincera. No había caretas entre Dios y Él. Pero no quiero quedarme solo ahí. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel. Acompáñame a Primera de Samuel, que te voy a hablar de otro joven. Este es un joven. Y todos conocemos a David. ¿Saben? La característica de David es que él era invisible.
A David nadie lo conocía. Todos conocían al rey Saúl, conocían al ejército, ellos peleaban tal, pero David era desconocido. Todos iban a la guerra, hacían todo lo que tenían que hacer, pero David cuidaba las ovejas de su padre en un campo. Al punto de que cuando vino el profeta a buscar al ungido del Señor, todos los hijos, 7 hijos se sentaron a la mesa, pero nadie llamó a David. A lo mejor te sientes así, invisible. Nadie cuenta contigo. Nadie te pregunta. Pero sabes, Dios sí. Dios ya se había hecho de rey. Dios ya había elegido a alguien que nadie veía, alguien que no era conocido, alguien que permanecía cuidando de las ovejas. Así que de repente el Señor lo saca a la luz y le dice, y hace que a él lo unjan como rey. La palabra dice, espera que... En 1 Samuel 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Como os decía, en el capítulo 17, David llega, su padre lo envía a que lleve alimento a sus hermanos a la guerra. Y él escucha algo, una conversación, unas palabras que un incircunciso está hablando contra el pueblo del Señor, contra el pueblo de su Dios. Y él dice, ¿quién es este atrevido? En mis palabras, ¿quién es este que se cree este para hablar así del ejército del Dios vivo? ¿Quién es este? El celo de ese hombre por la presencia de Dios, porque alguien estaba blasfemando, hablando contra los hijos de Dios, contra un pueblo elegido. ¿Cómo se le ocurre a ese incircunciso meterse con el Dios vivo, con su pueblo? ¡Wow! ¿Saben que la palabra dice que David era conforme al corazón del Señor? ¡Qué valentía! ¿Cuándo apareció la valentía de David? Cuando se metieron a hablar mal del pueblo del Señor. ¿Saben por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios. Él conocía al Dios vivo y él sabía que Dios no pierde una guerra. Dios no pierde una batalla, que con él hay victoria. Y él decía, que se me perdió. Le quiero dar el versículo porque aquí está. Vale, es que, claro, yo estudio mi Biblia pequeña y luego tengo que venir a la grande y ya me pierdo. Ay, madre, se me perdió el versículo, qué rabia. Sí, se me escondió. Se me escondió. Bendito Dios, Padre. ¿Dónde está? Se me perdió. Ahora, 18, estaba en el 17, qué lista. 18, aquí, 36. En el versículo 18, 36 dice David. ¿Estoy en la primera de Samuel? No. 26, espérate. Saltínselos por David. Espera, ¿no era 18 o era 16? 16 mismo. ¿Ves? Y lo tengo señalado, qué fuerte. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él,
lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Primera de Samuel 17, 34 en adelante. David había vivido una experiencia en intimidad con Dios, a solas, donde nadie lo conocía, pero resulta que ahora le toca pelearlo delante de todo el mundo, delante de todo Israel, del ejército de Israel. No sabía de armas, no sabía de lucha, solo sabía que él estaba en la presencia de Dios, solo sabía que nadie era más fuerte que Dios, solo sabía que Dios lo había librado antes de un oso, de un león, y que también de este lo iba a librar. ¿Cuántas peleas has luchado? ¿Cuánta vida llevas ganando victorias y ahora te enfrentas a una y dices, no, ya viví una, ya viví dos, ya viví tres, esta también la voy a vencer, porque estoy en la presencia de Dios, porque Dios está conmigo, porque va conmigo, va a pelear mi batalla. Es importante fijarnos en David, porque él sabía que ya Dios había vencido antes. Y su celo por el pueblo de Dios era el que todos tenían que haber tenido en ese momento, no haberle tenido miedo al vocerío que tenía este incircunciso, a este que venía a amedrentarlo, sino que habían tenido que levantarse. Pero el temor, al ver la altura de este gigante, al ver su cara, me imagino, o sea, el armamento con el que estaba vestido, un hombre de guerra que era entrenado para matar, tuvieron temor. Pero David, por estar en la presencia de Dios, no se dejó llevar por el temor, no se dejó llevar por el miedo que todos los demás tenían, sino por la fe, por la seguridad y la confianza en que Dios ya lo había usado antes, en que Dios ya había vencido con él otras guerras, otras batallas, y que esta vez no iba a ser la excepción. Por eso David tiene unas características que tú y yo debemos tener, y es la confianza en que si Dios lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Esa fe de decir, Señor, yo no entiendo qué está pasando, porque Moisés 40 años sin saber qué estaba pasando, pero aquí sigo, aquí espero y en ti confío. Nos falta meternos con el Señor, entrar más a la presencia de Dios, buscar más la presencia de Dios, porque entre más busquemos a Dios, más entendimiento vamos a tener, más fuerza vamos a tener, más capacidad de resistir la adversidad. Porque para nadie es fácil luchar contra el sistema, para nadie es fácil vivir en un entorno en el cual todo se te opone, a tu fe, a tu credo, a tu amor por el Señor, que no te entienden. Pablo dice que es locura para los que se pierden. No se entiende la fe que nosotros tenemos. Y mira que es razonada, pero no se entiende. Porque somos espirituales, porque vivimos en el Espíritu, porque actuamos en el Espíritu. Y es lo que necesitamos permanecer. No un domingo, no solo un viernes, no solo un miércoles, todos los días. Que tu día a día empiece con Dios y termine con Dios. Que cada momento, cada circunstancia puedas recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú perseveres, que tu pensamiento persevere en el Señor, porque allí encuentras paz. Necesitamos las armas del Señor. Efesios nos dice que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Pues esas armas las obtenemos en la presencia de Dios. Yo puedo ser forjada por el Señor para estar preparada, para enfrentarme a mi oponente. Y no importa el tamaño que sea, puedo estar confiada y segura en Dios. Estos días pasaba una situación difícil y lo único que dije, Señor, solo quiero una cosa. Quiero
La verdad de todo lo quiero rápido y claro. Que lo que tenga que venir, que venga, no me importa. Estoy contigo, estás conmigo y es lo único que importa. En un día se resolvió todo el asunto. En un día. No esperé. Hay gente que espera muchísimo más para las respuestas. Pero lo único que le pedí a Dios, lo que quieres que pase, lo voy a pasar, no me importa, te creo. Creo en tus promesas, creo en lo que prometiste, espero en las promesas, voy a esperar y voy a pasar. Porque lo has hecho otras veces. Y si lo has hecho otras veces, lo vas a volver a hacer. Amén. Por eso necesitamos estar en la presencia de Dios, para que cuando el temor venga, cuando la opresión venga, cuando la dificultad, cuando la falta, la escasez, toque tu puerta, tú digas, yo conozco a mi proveedor, yo conozco a mi sanador, yo conozco a Jehová Jireh, yo conozco al Dios, Jehová de los ejércitos, que nunca ha perdido, sino que Él gana. Porque Dios te permite pasar. Él te va a dejar que pases por las dificultades. Y si es causa de tu imprudencia, la consecuencia va a venir. Pero lo único es que lo vas a pasar en la presencia de Dios. Y Él te va a acompañar en el proceso. Pero debemos buscarlo, anhelarlo, como lo hizo Moisés, como lo hizo David, con ese fervor. Porque, ¿qué dice David? David en el Salmo 51, si me quieres acompañar, no quiero pasar por alto este versículo, esos versículos porque hablan de la fuerte, de la intensidad con la que él buscaba a Dios. Este versículo nos habla del arrepentimiento por su pecado cometido. Por eso no quería pasarlo por alto. Él pidió perdón a Dios por su pecado y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mí mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Wow. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconoció su pecado. Reconoció su infamia delante de Dios. Reconoció que él estaba mal. Y nos falta sinceridad, transparencia delante de Dios. Necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos priorizarlo por encima de nosotros mismos, porque el pecado llama a la puerta. Y el pecado muchas veces es muy bueno y satisfactorio humanamente, pero nos aparta de la presencia de Dios. Nos impide deleitarnos de la presencia de Dios. Y eso era lo que hacía diferente a David, que reconoció, que entendió que Dios lo amaba, lo perdonaba y Dios podía cambiar su historia. ¿Crees que Dios puede cambiar tu historia hoy? Amén. Te voy a hablar de una última persona, pero te querría hablar de Bernabé, de Samuel, te querría hablar de Pablo. Wow. O sea, es que digo, Señor, si me pongo con todos, no acabo. Pero te voy a hablar de Ruth, una mujer que se caracterizó por su fidelidad al Señor. Una fidelidad que la llevó a la presencia de Dios. En 1 Samuel de Ruth 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén
de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Bien, ¿qué pasó acá? Sale esta familia de su tierra, de la tierra donde hay pan, para ir a un lugar que no era del Señor. Un lugar que lo atañen, lo muestran como un basurero. Es lo que se define la palabra, como un basurero. Terminaron porque había escasez en su pueblo, se fueron de su tierra a un lugar de perdición. Sus hijos terminan casándose con mujeres que no eran de el pueblo de Dios. Y como conocemos la historia, el Señor había apartado a su pueblo. Ellos eran santos, no podían, no debían unirse a mujeres o a hombres de otros pueblos, porque esos otros pueblos tenían una cultura distinta a la del Señor. Como les decía antes en Moisés, que Moisés decía, ¿no? ¿Cómo conocerán que somos tu pueblo, que somos únicos y especiales? Pues bien, al final termina muriendo el padre y los 2 hijos y se queda una mujer mayor de edad, mayor, avanzada de edad, con sus 2 nueras. Y en la tradición se supone que ella tendría que darle sus siguientes hijos, pero ya no tenía hijos. La cuestión es que les dice a Ruth y a Orfa, iros a yo me voy a mi tierra, quedaros con vuestras familias. Pero Orfa dice, bueno, después de pensárselo, dice, bueno, vale, me quedo. Pero Ruth le dice, no te ruego, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Fidelidad, responsabilidad, compromiso, con una presencia que ella no conocía, con un Dios que ella no conocía. A lo mejor tú aún no conoces al Señor, eres un oyente de la palabra, o eres alguien que de vez en cuando vienes porque te agrada, que está muy bien. Pero Ruth hoy, si pudiera hablarte Ruth hoy, te diría, te desafío a que empieces a seguir al Señor, a que dejes tu cultura, a que dejes tu pasado, a que renuncies a lo que tengas que renunciar para encontrarte con Dios. Si Ruth estuviera aquí, te diría, yo gané más de lo que perdí. Lo que perdí fue nada comparado con lo que gané. Para los que ya conocen la historia, ella terminó en el linaje del mismo Señor Jesucristo. Una mujer que no tenía ningún beneficio. Ella no debía estar o a ser aceptada por el pueblo de Israel, porque su pueblo era perverso, era malo. Y el Señor había sentenciado a los moabitas a ser diluidos, a ser desaparecidos de la existencia. Pero ella terminó en el linaje del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque decidió dejarlo todo para ir a conocer a ese Dios, para cuidar de su suegra, porque amó más a esa suegra. Bendijo a su suegra al punto de renunciar a todo. Y Dios siempre, siempre bendice. Dios siempre añade a aquel que busca. Así que si tú estás en esa lucha diaria, sí, pero no, voy, pero hoy sí, mañana no, quiero, pero no puedo, tantas obligaciones, tantos compromisos que tengo, Dios me entiende. Hoy Ruth te dice, yo lo dejé todo, yo renuncié a todo. El Señor Jesús te dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero que la pierda por mí, la ganará. Ganará vida eterna, ganará esperanza viva, ganará todo. En Cristo lo tenemos todo. Así que hoy
Si pudiera tomar las palabras de ellos, yo te diría, Moisés se caracterizó por atrevimiento, audacia, por firmeza, de agarrarse de Dios y decirle, no, no, si tú no vas conmigo, no voy a ningún lado. Él conoció al Señor y nada fue más valioso. David reconoció su pecado delante del Señor y decidió seguir adelante buscando a Dios y no permitir que la vergüenza o el haber pecado contra Dios lo separara de Él. Porque a veces eso también nos pasa. Le hemos fallado a Dios, entonces nos alejamos. Permitimos que las dudas, la vergüenza, el temor nos aparten de Dios. Pero David no fue así. Y hoy te digo a ti, sigamos el ejemplo de ellos. De una Ruth que desafió todo, renunció a todo para encontrarse con el verdadero Dios, con la presencia de Dios. No sé en cuál área de tu vida puedas estar. Entras y sales de la presencia de Dios, no le crees a Dios, o eres invisible, o eso crees. Da igual cómo te sientas, da igual lo que estés viviendo en este momento, siempre y cuando busques la presencia de Dios. Porque los sentimientos, los pensamientos nos hacen apartarnos. Y el Señor dice, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Mis caminos son más altos que los vuestros. Nosotros debemos acercarnos a la presencia de Dios, porque entre más nos acercamos al Señor, más conocemos sus caminos, más entendemos la dirección por la que nos quiere llevar, más nos hace comprender cuál es la asignación, la identidad en la cual estamos, en la cual quiere que caminemos. El propósito de Dios es amplio para nosotros. Pero en el ir y venir, en el sí, pero no, perdemos tiempo. Perdemos nuestra identidad y ese amor celoso que Dios tiene para nosotros. Porque estamos más preocupados porque nos amen aquí en la tierra, porque nos vean aquí, porque mi familia se entere que yo existo, porque mis amigos me tomen en cuenta por ser visible ante los demás. Pero yo te digo hoy, tú eres más que visible para Dios. Dios te está mirando con lupa y está direccionando cada paso que das. Tú te giras para la derecha y Dios gira para la izquierda y te guía hacia el... Pero tú debes entenderlo. No pierdas más tiempo. No sigas perdiendo el tiempo. Busca a Dios hoy. Hoy, mañana puede ser tarde. No pierdas tu oportunidad de exaltar el nombre de Cristo, viviendo en la asignación que Él dio a tu vida. Dios es maravilloso. Es hermoso habitar en su presencia. Es hermoso descubrir los planes que tiene para nosotros. Pero necesitamos buscar su presencia y habitar en ella. Amén. Si me acompañas, nos ponemos de pie y vamos a orar.